En el corazón de Buenos Aires, a la sombra de gigantes de cristal y acero, existe otro mundo, un laberinto con casi un siglo de historia y un bastión de resiliencia que se niega a ser invisible. A pocos metros de los barrios más cotizados de América Latina, late una ciudad dentro de otra ciudad. ¿Cómo es que uno de los barrios más icónicos de Buenos Aires, con más de 90 años de lucha, creció contra todo pronóstico, desafiando al poder, a las topadoras y al olvido? ¿Cómo nació, en medio de la opulencia, este símbolo de resistencia popular? Esta no es solo la historia de un asentamiento, es la historia del barrio Padre Mujica, un viaje que abarca casi un siglo, desde sus inicios como Villa Desocupación, hasta el legado imborrable del sacerdote que dio su vida por su gente. Para entender sus raíces, sus heridas y sus victorias, no basta con mirar desde lejos. Hay que caminar por sus calles, escuchar a su gente y desentrañar la historia que cada ladrillo parece contar. Imaginemos por un momento la Argentina de 1932. El mundo todavía se tambalea por la Gran Depresión del 29 y el país, conocido como el granero del mundo, no es ninguna excepción. La llamada década infame trae una profunda crisis económica, desempleo masivo y una desesperanza que empuja a miles de personas hacia la capital, la gran promesa de trabajo. Pero para muchos, la promesa se rompe. El puerto, esa gigantesca puerta de entrada y salida de riquezas, se convierte también en el último refugio de los que no tienen nada, y en los terrenos fiscales que lo rodean, tierras olvidadas para proyectos que nunca llegaron, empieza a gestarse algo nuevo. En este borde geográfico y social de Buenos Aires comienza nuestra historia, no con planos de arquitectos ni ceremonias, sino con la necesidad más cruda. Los primeros en llegar fueron inmigrantes y obreros que, golpeados por la crisis, vieron en la cercanía al puerto una oportunidad de supervivencia. Se unieron y empezaron a levantar las primeras viviendas. No eran casas, eran refugios construidos con lo que la ciudad desechaba: chapas oxidadas, trozos de madera, cartones. Así nació el primer nombre del barrio, un nombre que lo decía todo: Villa Desocupación. La vida allí era una lección diaria de supervivencia. No había agua corriente, ni luz, ni cloacas. El barro se apoderaba de todo con cada lluvia. Pero en medio de esa precariedad floreció algo poderoso: la solidaridad. Los vecinos se ayudaban, se compartía la comida, se cuidaba a los hijos de los demás, se construían las casillas en comunidad. Una red de apoyo mutuo forjada en la adversidad, el arma más importante del barrio en las décadas por venir. La ubicación era una paradoja. Estar pegados al puerto y a las vías del tren significaba estar cerca de las changas que permitían llevar un plato de comida a casa, pero también significaba estar a la vista del poder, en terrenos fiscales codiciados. Desde el principio, la amenaza del desalojo fue una sombra constante. Con el tiempo, el nombre cambió. De la cruda Villa Desocupación se pasó a Villa Esperanza, un reflejo del espíritu de su gente. El barrio crecía, las casas de chapa daban paso a los ladrillos y los pasillos se consolidaban. Llegaron nuevas olas migratorias. En los 40 y 50, miles de argentinos del norte y ciudadanos de países vecinos como Paraguay y Bolivia encontraron su hogar en la villa. El asentamiento ya no era temporal, era un barrio obrero, vibrante y complejo, con una identidad propia. Se subdividió en barrios internos que aún hoy conservan su nombre y esencia: Güemes, Comunicaciones, YPF, Saldías. Para la década de 1960, la Villa 31, como se la conocía popularmente, era el asentamiento informal más emblemático de Buenos Aires, un símbolo de desigualdad, pero también un testimonio de la increíble capacidad humana para construir un hogar. Y fue en ese contexto, en una Argentina que hervía de tensiones, cuando un hombre llegó para cambiar la historia del barrio para siempre. Para entender al padre Carlos Mujica, hay que entender de dónde venía, porque lo suyo es ante todo una historia de conversión. Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe nació el 7 de octubre de 1930, no en una casilla, sino en una de las familias más aristocráticas y antiperonistas de Argentina. Su padre fue canciller, su madre estaba emparentada con los fundadores de la ciudad. Creció rodeado de privilegios, destinado a una vida cómoda, pero algo en él se quebró. El contacto con la pobreza más dura de su país lo transformó. A los 21 años,
para sorpresa de todos, abandonó la abogacía y entró al seminario. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1959, pero su camino no sería el de las parroquias elegantes. Mujica sintió un llamado hacia los márgenes. Se unió al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, una corriente de la Iglesia que promovía la opción preferencial por los pobres. Para estos curas, ser cristiano no era solo rezar, era actuar, y el lugar donde esa opción se hizo carne fue la Villa 31. A mediados de los 60, Mujica llegó al barrio, no como un visitante, sino para compartir la vida. Su presencia fue una revolución. En un lugar acostumbrado al abandono, apareció este cura carismático que no solo daba misa, sino que se arremangaba y se ponía a trabajar. Su filosofía era simple: la fe sin obras está muerta. Sus obras transformaron el barrio. Junto a los vecinos levantó la capilla del Cristo Obrero, un nombre que era toda una declaración de principios. Pero su trabajo fue más allá. Impulsó comedores, talleres de oficios, guarderías y cooperativas. Les enseñó a organizarse y a reclamar sus derechos. Jugaba al fútbol en las canchitas de tierra. Compartía un mate en cualquier casa. Escuchaba los problemas de todos. Conocía a la gente por su nombre. No lo veían como un salvador, sino como un hermano que había elegido luchar junto a ellos. Esta inmersión lo llevó a otro quiebre: su adhesión al peronismo. Viniendo de una cuna antiperonista, vio en el peronismo la identidad política de los pobres con los que convivía. Esto lo hizo muy popular, pero también muy controversial. Para la derecha, era un cura subversivo. Para algunos sectores de la izquierda, su postura se volvió demasiado moderada. Usaba su acceso a los medios para llevar la voz de los villeros a toda la sociedad. Denunciaba sin miedo los planes de erradicación. Su frase resonaba en toda Argentina: nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su Iglesia, luchando junto con los pobres por su liberación. En noviembre de 1972, durante el breve regreso de Juan Domingo Perón hasta Argentina, el general visitó la parroquia Cristo Obrero. Fue un gesto de un simbolismo inmenso. El líder político más importante del país iba al corazón de la villa, de la mano del cura que se había convertido en su referente. Pero eran tiempos violentos. Mujica, que abogaba por un cambio pacífico, quedó atrapado en el fuego cruzado. Recibía amenazas de la ultraderecha, que lo veía como un comunista, y de la izquierda armada, que lo consideraba un traidor por distanciarse de la lucha armada. Él era consciente del peligro. Un año antes de su muerte, escribió una frase que se convertiría en su testamento: si el Señor me concede el privilegio, que no merezco, de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición. Era la premonición de un hombre que había elegido un camino sin retorno. La noche del sábado 11 de mayo de 1974 fue fría y lluviosa. Carlos Mujica acababa de dar misa en la iglesia de San Francisco Solano, en Villaluro. Al salir, mientras iba a subir a su auto, un comando armado surgió de las sombras. El sonido seco de los disparos rompió la calma. Mujica fue acribillado. Su asesinato, perpetrado por la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, fue un golpe devastador. No mataron solo a un hombre, mataron a un símbolo. La noticia corrió como pólvora por los pasillos de la Villa 31. El barrio perdió a su guía y a su defensor. El velorio fue multitudinario, un desfile de los rostros humildes por los que él había vivido y muerto. En 1976, un golpe de Estado instaló la dictadura cívico-militar. Para el nuevo régimen, las villas eran un enemigo a eliminar. La Villa 31, por su ubicación ecostoria, se convirtió en el objetivo principal del plan de erradicación. El intendente de facto, Osvaldo Cacciatore, lo dijo sin rodeos: había que merecer vivir en la ciudad, y para él, los pobres no lo merecían. El plan fue brutal. Las topadoras entraron al barrio, demoliendo las casas. Camiones del ejército cargaban a las familias y las arrojaban fuera de la capital o las deportaban. Fueron años de terror. De las casi 30.000 personas que vivían en el barrio, solo quedaron unas pocas familias que resistieron heroicamente, escondiéndose entre los escombros. Parecía que la Villa 31 estaba a punto de desaparecer, pero no contaban con la fuerza de la memoria. El espíritu de Mujica, su enseñanza de organización y lucha, no había sido en vano.
Con el regreso de la democracia en 1983, la historia dio un vuelco. El barrio, casi fantasma, comenzó a repoblarse. La vida, tosudamente, volvió a brotar de las ruinas. Hubo más intentos de desalojo, pero la comunidad siempre resistió, y un hito simbólico selló esta victoria. En octubre de 1999, los restos de Carlos Mujica fueron trasladados desde el cementerio de la Recoleta a la parroquia Cristo Obrero. En una procesión multitudinaria, el cura Villero volvía a casa. El entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, presidió la ceremonia. El legado estaba vivo. Entramos al siglo XXI y el barrio Padre Mujica, con sus más de 40.000 habitantes, es una ciudadela en el corazón de Buenos Aires. Por décadas, la política del Estado fue la erradicación o el abandono, pero a partir de diciembre de 2015, algo cambió. El gobierno de la ciudad, bajo Horacio Rodríguez Larreta, anunció un proyecto sin precedentes: no erradicar, sino integrar. El plan fue monumental, una inversión millonaria para atacar los problemas estructurales que el barrio arrastraba desde su fundación. Caminar, hoy, por el barrio Mujica, es caminar por un territorio en plena metamorfosis. Hoy, el barrio Padre Mujica es un microcosmos de América Latina en Buenos Aires. Caminar por sus calles es una experiencia sensorial. El aire se llena con olor a asado, a especias de comida peruana, a chipá recién horneado. Se escucha cumbia, reggaetón y folclore, mezclados con acentos porteños, guaraníes y quechuas. El barrio es un motor económico. Pequeños comercios florecen en cada esquina. Sin embargo, a pesar de los avances, los desafíos persisten. La integración social es un proceso más lento que construir infraestructura. El estigma sobre los habitantes del barrio no ha desaparecido. Conseguir un empleo formal fuera sigue siendo difícil. La seguridad y el acceso a una salud de calidad aún son preocupaciones. La lucha del barrio Mujica hoy es por una inclusión plena, por demostrar que la integración no es solo tener calles asfaltadas, sino tener las mismas oportunidades de educación y trabajo que cualquier otro ciudadano. Es la continuación de la misma batalla que iniciaron aquellos primeros habitantes hace más de 90 años, la batalla por la dignidad. Más de 90 años, desde la villa desocupación, nacida de la crisis, hasta el barrio Padre Mujica, en plena transformación. Este ha sido un viaje a través de la historia de la lucha por la dignidad en Argentina. Hemos visto la resiliencia de una comunidad que se negó a ser borrada del mapa. Hemos recordado a un sacerdote que encarnó la idea de que la fe debe estar del lado de los pobres. La historia del barrio Mujica nos interpela a todos. Nos obliga a preguntarnos qué significa realmente la palabra integración. Nos demuestra que una comunidad puede ser más fuerte que el acero y el hormigón. El futuro del barrio es incierto, pero su pasado nos deja una lección imborrable, la de un pueblo que nunca dejó de luchar por su lugar en el mundo. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, nos ayudaría muchísimo que dejes un like y te suscribas al canal, y nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece este proceso de transformación? ¿Qué crees que nos enseña la historia del barrio Mujica? Hasta la próxima, y gracias por acompañarnos en este viaje.